Listo, ahí ya estamos grabando. De estos hay dudas. En el examen no me vengan a decir que es un error ni nada, ¿sí? Es un evento excepcional. Puede llegar a ser un No, error ninguna duda. o no necesariamente, ¿sí? Pero entiendan que es un evento excepcional y no un error específicamente. Eh, esto que tenemos acá a la izquierda. Vamos a decir error para que sea un poco más simple, ¿sí? Igual. Porque si tengo que andar diciendo evento excepcional que puede llegar a no ser un error, se complica un poco más. Eh, Esto que está acá a la izquierda sería como una especie de. Se llama call stack, que sería las llamadas de. La pila de llamadas a métodos, ¿sí? Eh, en el método en donde ocurre un error, lo que sucede es que se crea un objeto de exception o hijo de un exception, ¿sí? Ese objeto contiene la información del error, el tipo y el estado del programa cuando se lanzó esa excepción, cuando sucede ese error. Ese evento se llama lanzar una excepción, ¿sí? Ahora, cuando se lanza una excepción, el sistema tiene, en el tiempo de ejecución, intenta encontrar algo para poder manejar esa excepción, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Con llamados sucesivos a quien fue llamando el método, ¿sí? Cuando uno inicia el programa, todos entramos por el main, ¿sí? Entonces, el main va a llamar a un método de algún objeto o a un método también de su propia clase, también podría llegar a ser, a otro método, a otro método. ¿Han visto cuando salta un error que aparece una especie de árbol de llamadas? Bueno, es eso, lo que vendría a representar el gráfico de la izquierda. ¿Sí? Entonces, supongamos esta situación en donde sucede un error o se lanza una excepción, mejor dicho, en un método, lo que hace es, se propaga ese error al método que llamó a ese método que está encima del call stock, ¿sí? Si ese método no tiene el manejo apropiado de la excepción, se va a propagar al siguiente método, que puede o no tener un manejo de esa excepción. Aquí llamamos manejo a ese bloque catch que se escribe luego del try, ¿sí? Eh, Bien, si lo manejas, estamos diciendo que se captura esa excepción, ese problema, esa excepción. Y si no se encuentra, ¿qué sucede? Termina el programa, ¿sí? Y siempre, bueno, el árbol no sé si árbol sería, la pila en realidad. La pila de llamadas a métodos siempre termina en el main, que es donde inicia la ejecución de todo. ¿Tienen dudas hasta ahora? Van viendo que esto es lo que ya han visto en la ejecución de cualquier programa que hayan hecho hasta ahora, ¿no? ¿Ninguna duda? No, no. Más que nada, la clase va a ser para que ustedes se apropien por ahí del vocabulario correcto, esto de lanza, propaga, captura, y también de qué hace específicamente cada palabra reservada en Java, ¿sí? Bien, cuando se lanza una excepción, eso sucede siempre cuando está dentro de un bloque try, ¿sí? Un bloque try que además también luego de esa definición, de ese bloque, tendría que estar seguido de un catch, ¿sí? O lo que se puede llamar como un manejador de excepciones. También se puede especificar en el encabezado del método que ese método puede llegar a lanzar una excepción, pero no necesariamente manejarlo. Eso se hace con el throws, con esa final, ¿sí? Ahora, no todas las excepciones necesariamente tienen que cumplir con esta, ¿cuál sería la palabra adecuada? Con esta condición, ¿sí?
Porque hay excepciones que directamente pueden llegar a terminar la ejecución del programa, sin necesidad de que esté el código dentro de un try o un throws de método. ¿Esto por qué? Porque existen tres tipos de excepciones que pueden llegar a suceder. Que son las check exception, error y runtime exception. Las checked exception son las que deberíamos poder evitar, anticipar a que sucedan y poder recuperarse de eso, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos mal escrito el path de un archivo y nos salta una excepción de tipo file not found exception. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Después tenemos otro tipo de excepciones que pueden llegar a suceder, que son los error, ¿sí? Que son eventos que no dependen del código que ustedes están escribiendo, sino de una aplicación externa, ya sea del sistema operativo o sea eh, inclusive errores físicos del hardware que están utilizando, ¿sí? Por ejemplo, la lectura de un disco, o sea, abrir un archivo, pero mientras lo están abriendo o lo quieren leer, desenchufaron el pendrive o el disco o lo que sea, va a saltar una excepción. Esa excepción va a ser IO error. Y mediante código no lo podemos salvar. ¿Por qué? Porque no es que con el código vamos a poder hacer que se enchufe nuevamente el disco. No se puede, ¿sí? Así que lo único ahí posible sería capturar ese error o esa excepción y mostrar un mensaje que le haga entender al usuario qué es lo que sucedió, ¿sí? Y la tercera sería los runtime exception, que tienen que ver con la aplicación, o sea, es interno a la aplicación, pero no se puede anticipar o recuperar. Por lo general son los bugs, ¿sí? Bugs, los errores lógicos, o por ahí el mal uso de la API. Acá el ejemplo que da es cuando, por ejemplo, si seguimos la situación inicial, esta del find not found exception, al usar el file reader le pasamos un path que es nulo, entonces esto va a lanzar un null pointer exception, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia ven entre la primera y la tercera tipo de excepción? ¿Alguien lo puede ver? Y una, Sí. Que puede ser una en tiempo de ejecución y una en compilación, ¿puede ser? Las dos serían en tiempo de ejecución. Pero está cerca ahí, está cerca de la respuesta. Hay algo distinto ahí. Que, ¿Nabil? que una se Justo puede hablaste. anticipar Uno se puede anticipar. y la otra no. Sí, sí. Una es esa. Pero acá, en realidad, en la tercera, es algo que está mal desde el código mismo, ¿sí? Es el programador que se equivocó al mandar un objeto nulo. En la primera, lo que estaría mal es que está mal el path que ingresó el usuario, ¿sí? Entonces, el circuito normal de la ejecución del primer ejemplo es el usuario ingresa al path y yo me encargo de abrir, ¿sí? Simplemente eso. Ahora, el circuito normal contempla que me dé un path correcto, ¿sí? Es así. En cambio, el tercero es que yo como programador haya pasado un objeto nulo, ¿sí? Es un bug. Lo primero no se podría llamar un bug porque en realidad fue un mal uso del usuario, en este caso. El tercero es algo que pasa porque el programador hizo algo mal en este caso. Entonces, eh, lo más lógico sería que si el programador hay una sentencia mal en el programa, que vayas y lo soluciones, ¿sí? Directamente. No necesariamente que que hagas toda una gestión del cacheo de excepciones o de capturar excepciones cuando ya sabes qué es lo que lo está generando. ¿Se entiende la diferencia ahí? Sí, sí.
Bien. ¿Puedes repetir la última parte, profe? En la Ahí última me perdí un parte, poco. el ejemplo en realidad tira una excepción al tiempo de ejecución porque eh, el programador, por algún motivo, quizás por no estar concentrado o porque se enmarañó en el código, ¿sí? Manda un null pointer exception. Nos pasa a todos, nos pasó a todos seguro. No creo que haya uno acá que no le haya saltado un null pointer exception. Eh, Uno no va a contemplar en su programa capturar un null pointer exception porque directamente vos vas y lo solucionás, ¿sí? Vas al objeto que está faltando a inicializar con un new, ¿sí? Esa es la diferencia. Lo más lógico sería ir y solucionar la línea de código que está mal con respecto a un evento excepcional que ya no depende del código mismo, sino que depende del ingreso del usuario. Eso sí lo tenés que capturar. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ok, profe, ahí entendí. Bien, a ver, vamos a ver un ejemplo. No los voy a hacer programar ahora por motivos de tiempo, pero vamos a ver cosas que ya trabajaron ustedes de Práctico 1, ¿sí? Excepción. Bien. No es tan importante que entiendan, aunque sí lo entienden, estoy seguro que lo entienden. ¿Se ve bien o se ve chiquito? No, voy a poner un zoom más. Ahí lo veo Eh, perfecto yo. Se ve bien, profe. Bien, vamos a minimizar acá, sigamos Profe, entendiendo. ¿Cómo? ¿El último? ¿está grabando? A ver, compruebo de nuevo. Sí, estoy grabando. Ah, gracias. Bien, esto igual se los paso al código al menos. Si es que no está ya, creo que ya está. Es un ejemplo de archivos que está reutilizado ahora para que vean, para que prestemos atención al tema del try, el catch y excepciones en general. En este ejemplo lo que se hace es, se abre un escáner para poder abrir un archivo, ¿sí? Un asset acá, un CSV. Y bueno, ¿qué hace? Le pide al usuario el path que quiere abrir, o sea, la dirección del archivo que se quiere abrir, y después llama a leer archivo, que lo que va a hacer es iterar sobre ese archivo y mostrar por consola el contenido. ¿Está bien? Ahora, cuando uno abre un archivo, el path puede llegar a estar mal, ¿sí? Entonces, lo que puede llegar a una excepción que se puede llegar a lanzar es excepciones de tipo IO exception, ¿sí? De entrada o salida. Input-output exception. Como habíamos dicho antes, lo que puede llegar a lanzar el problema tiene que estar dentro de un bloque try, que es lo que tenemos acá. Y este sería el bloque try común, ¿sí? Después vamos a ver otro que tiene una variante. Y después tenemos el catch, que lo que tiene dentro es, especifica qué tipo de excepción puede llegar a capturar. Y después, por defecto, ustedes cuando esto lo autogeneran, lo que primero que hace es imprimir el stack trace, ¿sí? Que es ese listado de métodos de llamadas a métodos que habíamos hablado antes. Pero ustedes pueden hacer otro tipo de cosas acá. Yo lo que planteé hacer es que si ese archivo, ese path, no, ese archivo no existe, ¿sí? Que lo cree. Esa puede ser una solución. ¿Qué otra solución se les puede imaginar a ustedes si el ingreso del path del archivo no es la correcta? ¿El ingreso de nuevo? Que el ingreso de nuevo es uno, sí. ¿Y otra? Puede ser simplemente mostrar el mensaje de error, ¿sí? O no necesariamente tiene que ser. A veces las situaciones no están dadas para que ustedes recuperen el estado de la ejecución, sino que simplemente muestren y terminen la ejecución del programa con gracia, por así decirlo. Bien, esta es una de este es un catch común, ¿sí? Después tenemos otro tipo de catch, que sería el que está comentado acá,
que dentro de los paréntesis permite capturar más de un tipo de excepción, ¿sí? En este caso, tendrían que entender primero qué significa cada una de esas excepciones. Por ejemplo, si yo estoy capturando IOException, lo que estamos, esta excepción se va a lanzar cuando se produce un error de falla o está interrumpido entre IO operation, ¿sí? Un segundo, me toca la puerta. Bien. Entonces, si sucede exception o un IOException, se va a ejecutar el código que va a estar dentro de ese bloque, ¿sí? Otra cosa que tienen que tomar en cuenta acá es que podrían llegar a tener varios catch por separado, ¿sí? Por ejemplo, así. Tienen que asegurarse también de que sean excluyentes, ¿sí? Porque en realidad acá, si se lanza una excepción de tipo IOException, como IOException también hereda de exception, se van a ejecutar los dos. ¿Lo ven eso? Yo me perdí, profe, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el múltiple y común? Y el ¿El final y múltiple, ese que tiene ahí? claro, el múltiple en realidad acá en el bloque try pueden llegar a lanzarse muchos tipos de excepciones. En realidad, en este ejemplo específico no, porque solamente estamos abriendo un archivo. Pero podría llegar a, por ejemplo, no encontrar el path, o podría llegar a, ya habiendo abierto el archivo, fallar la lectura del archivo o cuando lo grabás, ¿sí? Todos esos lanzan distintos tipos de excepciones. Hay un árbol de excepciones que no sé si, creo que en la diapositiva estaba. A ver, un segundo. Bien, me lo voy a saltear, a ver si se entiende mejor lo que estoy diciendo. Fíjate que yo lo que hago en ese catch era capturar todas las excepciones del tipo IOException. Pero podría ser algo más específico y decir que capture la excepción cuando encuentre un file not found exception o un interrupted IOException, ¿sí? Que ya por el nombre ya podrías determinar de que el primero sería como si no encontré el archivo, hago esta línea de código. O si se interrumpió la conexión con el archivo, hago esta otra línea de código, ¿sí? Entonces tendrías dos catches distintos. ¿Sí? Uno para cuando no encuentro el archivo y otro cuando se interrumpe la conexión, por ejemplo. O podría llegar a Claro, y necesitar o querer cubrir las dos. Y eso lo decís como, bueno, si te llega la interrupción de que no encuentro el archivo, o si te llega la interrupción de que no encuentro, o que se interrumpió la conexión con el archivo, hago este código que está dentro de este bloque. ¿Sí? Es como es uno. OR. ¿Se entiende? sí, sí. Sí. Profe, hay una duda. Sí. Sí, el que iba a hablar. Claro, primero. No, no, hablar. Ok, lo que le iba a decir era que, bueno, exception sería la clase padre de todas las excepciones que tenemos. En ese caso, ¿no nos convendría poner directamente que sea exception? Bueno, una de las ventajas de trabajar con excepciones es de que puedes agrupar errores o hacerlos más específicos cambiando el tipo de excepción que vas a cachear o capturar en la ejecución, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo acá IOException, lo que estoy haciendo es capturar todo este tipo de excepciones agrupadas, ¿sí? Yo supongo que lo van a estar viendo medio chiquitito, pero bueno, se entiende. IOException agrupa 4 tipos de errores que pueden suceder con archivos en este caso, ¿sí? Ahora, si me llegara
a saltar una excepción, por ejemplo, digamos que este archivo primero lo busco a través de internet, ¿sí? Supongamos que salta un protocol exception. Ese catch no lo capturaría, ¿sí? Entonces, la forma de poder extender ese catch para que capture más errores sería lo que acabas de decir, que en vez de colocar IO exception, coloque yo exception. Entonces, cubriría todo este gran espectro de excepciones o fallas que pueden llegar a... No fallas, sino eventos inesperados que puedan llegar a suceder en mi programa. ¿Lo ven a eso? Si yo pongo exception, voy a capturar todo. Ahora, ¿qué complicaciones traería eso? ¿Lo pueden analizar ahora? ¿Qué cambia si yo acá coloco exception o IO exception? Es que el mensaje que estaría mostrando está mal, porque puede haber sido otra excepción la que saltó y no necesariamente que ese era el error. Perfecto, eso mismo. El mensaje no va a ser el correcto. Entonces me limita a mí a que lo que yo coloque dentro de ese catch tiene que ser algo lo suficientemente genérico como para decir, bueno, falló por algo, pero no sé bien por qué. ¿Sí? En cambio, haciendo un encadenamiento de catch o una sucesión de catch distintos, en donde cada uno eh, muestra un mensaje distinto o hace una acción distinta para recuperar la situación, eh, puede llegar a ser más útil, ¿no? No quita que el capturar algo más genérico no sea conveniente también, eso depende de su programa, ¿sí? Todo depende de lo que estén haciendo en ese programa en ese momento. ¿Se Sí, entiende? ¿Y gracias, el profe. finally para qué servía, profe? Bien, Sería- ya habiendo pasado entonces por el try catch, el finally lo que hace es, se ejecuta siempre. Básicamente es eso. Y está para salvar las situaciones en las que uno, por ejemplo, abre un recurso y necesita liberarlo antes de que termine la ejecución del programa. En este caso, lo que hace justamente es este input, que en realidad está abriendo un archivo, ¿sí? O un system.in, lo que hace es liberar el recurso si es que no es nulo y cerrar el programa. Salte o no salte la excepción. ¿Está? Es opcional. Si no tienen algo que cerrar luego de que salte una excepción o deje que se ejecute lo que trae, no va a hacer falta. Ahora, ¿se entendió el finally? Es importante porque sirve para Sí, entender sí. lo que sigue. Bien. Lo que sigue es este que está acá. Disculpe, profe, Sí. yo no alcancé a escuchar muy bien Final. Finally lo que hace es que se ejecuta luego de que sucede todo el código try o el try más el catch, ¿sí? Se ejecuta siempre al final y se usa para, por lo general, liberar recursos que se hayan abierto en la ejecución de lo anterior. Ahora, también existe este tipo de try que se llama try with resources o con recursos, ¿sí? Lo que cambia, fíjense, es que dentro de los paréntesis hay algo de código así. Por lo general es, y tiene que ser, la parte del código que se encarga de abrir un recurso, ¿sí? Colocándolo acá, tendría el mismo resultado que haber hecho esto que está acá en el finally de acá, ¿sí? Formatter lo que hace es construir un clase formatter que hace de un archivo mismo, ¿sí? De un archivo es otra forma de abrir un archivo.
Entonces, cuando se ejecuta este try, ejecuta esta línea de código, luego lo que está dentro del try, que es todo esto que está acá. Y una vez que finaliza todo este bloque try, o el try más el catch, lo que hace es cerrar el archivo. Justamente por estar dentro de estos paréntesis dentro del try. ¿Lo ven a eso? ¿Ven la diferencia entre uno y otro? O la similitud en realidad. Pues en realidad es lo mismo que esto. Que haber hecho el try más el finally con el input siendo cerrado en el finally. Acá lo que te ahorra es colocar el finally porque al colocar el recurso que se abre dentro de los paréntesis del try, lo que se asegura es de que una vez que se ejecute este código, esto se libera, ¿sí? Que en este caso sería output, el objeto output. A diferencia de lo que se hace con input, ¿sí? En este código. Por eso al finalizar el todo, lo que se hace, por ejemplo, si se da una excepción, lo que hacemos es cerrarlo, o al finalizar el código cerrarlo. Cosa que no hacemos con el output, porque ya lo hace por defecto. ¿Me siguen acá? Más o menos. Eso iba a decir, más o menos. Más o menos. Bien. Este lo entendieron, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. En el finally nos aseguramos de que cerramos el recurso abierto. Ahora, si colocamos esa línea de código dentro de los paréntesis del try, la que abre el recurso, Java mismo se va a asegurar de cerrar ese recurso una vez de que el bloque se ejecute. Eso es. Que es lo mismo que nosotros hacemos con el finally. Solamente que acá nos ahorramos el finally colocando esa línea de código dentro de los paréntesis del try. O sea que si en el de arriba le ponemos lo del input adentro del paréntesis y sacamos el final y hace lo mismo. Perfecto, eso mismo. Hagámoslo si quieren. Profe, Sería así. pero ¿por qué puso entonces input.close abajo? Ah, o eso es de otro, digamos. Es de otro. Justamente output, Ah, ok. ¿ves? Lo usamos dentro, pero nunca nos ponemos a cerrar el archivo porque lo hace directamente el try en este caso. Ah, ok. Y siguiendo la pregunta de Lucas, sería así. ¿Sí? Pasamos esto para acá. Este lo cerramos. Y este pad, en realidad, ¿qué problema hay? Ok, definirlo pues. Bueno, me causa un montón de problemas hacer el... A ver, una cosa. Claro, en realidad acá lo que habría que hacer es esto que está acá. Pues fíjense, el problema que salta. Para que esto suceda, lo que tiene que suceder o asegurarnos de que lo que estamos utilizando o lo que se está generando dentro, en este caso un formatter, tiene que implementar la interfaz Java Lang Auto Closable, ¿sí? O sea que se autocierra en algún momento. Acá lo que yo estoy pasando acá, en realidad, si volvemos, path que es, no es un auto closable, es un string. ¿No ven? Y en realidad lo que está alargando acá la excepción no es el hecho de crear el hecho de leer del input el string que está cargando el usuario, sino que lo que está sucediendo es esto que está acá. La excepción no se lanza allá arriba, la excepción se lanza acá, en este punto. A ver. ¿Lo ves, Lucas? Sí. Entonces, esto podría llegar a ser igual a lo que está en crear archivo con el try con recursos, si yo en vez de leer acá lo que cargó el usuario por teclado, pasara esta línea de código al bloque try del main.
Esa es la diferencia. Ahora, esto me da el pie para explicar esto de propagación de errores, o de problemas, ¿sí? De excepciones de errores. Fíjense, en este método lo que hago es leer el archivo, dado el path que me da, que ingresa el usuario por teclado, ¿sí? Ahora, si yo le sacara esto de acá, la línea de código esta de crear el escáner me va a decir, mira, no estás manejando la excepción tipo exception. Tenés dos soluciones. Una es capturar la excepción y manejás con el catch, o indicar que este método puede lanzar esa excepción, pero que no lo estás manejando en este método, que lo manejas en otro punto de tus llamadas a métodos. ¿Sí? Eso se hace colocando ahí el throws y exception. Entonces, el método del archivo ahora puede llegar a lanzar esta excepción. Atento a quien me esté llamando, lo que está diciendo. Manejar esta excepción o propagarla al punto en donde vos lo puedas manejar. Y acá simplemente, en vez de usar el try catch y todo eso, simplemente me encargo de hacer lo que tengo que hacer con el archivo. Sin preocuparme de salvar el problema de que puede llegar a fallar esto de abrir un escáner, ¿sí? En esta dirección. ¿Y dónde me encargo? Me encargo acá, al punto donde yo le estoy llamando. ¿Lo ven? Y acá es donde digo, bueno, mira, saltó tal excepción, voy a buscar un catch que se encargue de solucionar ese evento inusual, ¿sí? Que es este mi catch, y lo que habíamos planteado es de que si no existe ese archivo, del path que acabo de pasar por parámetro acá, lo cree, ¿sí? Entonces aquí llamamos al otro creador de archivo que está abajo, que se encarga de hacer eso. Solamente la diferencia entre uno y otro es que este no va a propagar el error, sino que lo va a manejar acá. Tanto los que pueden llegar a surgir al utilizar el formatter, o los que pueden llegar a surgir al utilizar el escáner, el input en este caso, de la clase scanner. ¿Sí? Podría haber hecho el try acá. ¿Qué cambiaría? ¿Alguno lo ve? ¿O se anima a tirar alguna idea? O sea, si lo pones directamente en el método. Claro. O sea, ¿cómo? No entendí la pregunta, profe. Fíjate que lo que pasa Extraer lo de arriba y ponerlo en ese método, ¿no? Claro, pero o sea, ¿cuál sería la diferencia? Yo creo que ninguna. Se maneja en distintos lados nomás la excepción. Claro, y además, en realidad lo que estamos tratando de hacer acá es dejar la lógica del manejo del archivo en un solo método, ¿sí? Que lo haría más legible. Ahora, si vos empezás a colocar el try para esto y el try y el catch para aquello dentro de un solo método, se puede llegar a armar ahí una especie quita legibilidad, por así decirlo. Entonces, fíjense que esa es otra de las ventajas que nos da el uso de las excepciones. Es de que permite separar la lógica de lo que en realidad estás queriendo hacer con la lógica del manejo de eventos inusuales que pueden llegar a surgir. ¿Lo ven eso? Justo esto maneja archivos y empieza a usar este tipo de cosas que no lo hacen tan legible. Pero fíjense la diferencia nomás entre uno y otro. Este lee el archivo y no se encarga de hacer estos trae acá, catch acá y catch acá. ¿Sí? Si esto lo propagamos, este tipo de excepciones, este método sería mucho más chico. Y quizás más legible con respecto al otro.
En cambio acá manejás la excepción y sabés que te puedes abstraer un poco más. Esto llega a ser casi como una especie de pseudocódigo, donde digo leo archivo, creo archivo y ya está. ¿Sí? Y si no lo puedo leer, eh, hago esto, listo. Está. Finalizo, cierro. Es más entendible, más legible. ¿La ven esa ventaja? Sí, sí, o sea, estaría mejor usar los throw entonces, antes que manejar la excepción ahí. Sí, sí y no. Depende. Depende del programa específico que estés usando vos en ese momento. La otra ventaja del throw específicamente, throws, es de que te permite manejar el evento inesperado en otra parte del código, en donde quizás vas a tener los recursos para poder dar solución a ese evento inesperado. ¿Se entiende? Supongamos que esto tuviese un modelo de vista controlador, que es el ejemplo que les daba, he dado antes, ¿sí? Que toda esta lógica de que el usuario ingrese elementos por teclado esté siendo procesada en otra parte del programa, en otro paquete, ya sea en la vista, pero en realidad esa lógica estaría en el controlador, ¿sí? Supongamos que está sucediendo ahí. Y esta ejecución del manejo de archivos está sucediendo en el modelo, porque es donde tiene que estar. Estaría mal que yo, desde mi modelo, muestre un mensaje visual, o algo de vista siquiera, eh, para poder solventar el problema este, de que ingresó mal el pad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo el objeto vista en el modelo, pero sí lo tengo en el controlador. Entonces, teniendo un modelo de este controlador me permitiría propagar la excepción al controlador, del modelo al controlador, donde sí tengo el objeto vista y puedo mostrar un mensaje de error. O reintentar el ingreso del pad a través de una vista. ¿Lo ven eso? En palabras cortas sería, mirá, yo acá no lo puedo manejar. Manejalo en otro punto de la ejecución donde sí tenga los recursos para poder manejar. Es eso. Bueno, vamos a hacer un repaso acá de las palabras reservadas. ¿Sí? El try para crear un bloque en donde pueda llegar a lanzarse una excepción. El catch para poder manejar esa excepción que ha sido lanzada. ¿Sí? Que puede tener esta forma, un poco más específica, para capturar todas las excepciones de tipo IOException, o puede ser algo más grande para capturar todos los tipos de excepciones y le saco ahí el IO y queda como exception de la clase padre, ¿sí? Profe, Sí. ¿qué IO exception me imagino que E es como se llama esa excepción, es el nombre que uno le pone. Eh, Después, print stack trace, ¿eso qué significa? Las excepciones, sigamos a la... No son muy complejas las excepciones. Sigamos a la definición, tiene más comentarios que código. Fíjense. Y una de las cosas que permite hacer una excepción es imprimir lo que habíamos mostrado acá. Imprimir toda la cadena de llamados que se fueron haciendo hasta llegar al main. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos cuando se ejecuta? ¿Viste? Cuando salta un error te dice, saltó un error en tal línea de código que es en tal método, ¿sí? Y abajo te dice, llamado por tal método, llamado por tal método y llegamos hasta el main. Bueno, lo que hace que se imprima ese error es justamente esto que está comentado acá. Que no está mal mostrarlo. Todo esto nunca lo ejecuté. Pero bueno, antes que nada, terminemos ese repaso.
Y el finally se ejecuta siempre, ¿sí? Para cerrar recursos, por lo general. Después tenemos el throws, que permite la propagación de la excepción que puede llegar a lanzarse en este método, ¿sí? Y eso se... después tenemos este tipo de try que si estamos abriendo un recurso nos permite liberar el recurso luego una vez de que se ejecutó este bloque, ¿sí? Eso es prácticamente todo. Si uno quisiera hacer una excepción personalizada, fíjense, acabo de abrir acá el exception. Es tan básico como hacer un extend de una exception, de la clase de exception. O podrían extender también de un exception o de cualquier exception que esté dentro de su árbol de excepciones. Por lo general, te permite, al pasar por parámetro mensaje, ponerle un mensaje de error que sea más específico a lo que sucedió en su programa, ¿sí? Simplemente eso. Y los demás, bueno, no están. No lo van a usar. O al menos no se lo vamos a pedir, ¿sí? Bien, y la ejecución de Profe, una esto. pregunta. Sí. ¿Da algún problema propagar mucho una excepción? ¿O no hay drama con eso? No, no. El tema es que lo propagues a un punto en donde vos lo puedas solucionar y no que propagues simplemente porque no querés hacer el bloque try catch. ¿Sí? Claro, claro. Como había dicho, cuando tengamos los recursos para solucionar eso. Claro. Sí, simplemente eso. Eventualmente, si vos lo propagás, el print stack trace va a suceder también, ¿sí? Solamente que te va a imprimir un stack bastante grande. Claro. Y otra cosa que puede llegar a suceder, es que tampoco te va a suceder de que se propague muchísimo, porque eso significaría de que vos hiciste que un método llame a otro método, que llame a otro método, que llame a otro método, y así, ¿no? Y si llegas a tener una estructura así en tu programa, no estaría bueno. No estaría Claro, sí, bien a sería nivel re de difícil de diseño. entender. Claro, no estaría bien a nivel de diseño, más que nada. Por eso lo van a ver en análisis de diseño después, en nivel. Tratemos de ejecutar esto. No sé si alguna de las modificaciones que hice va a causar algún problema, creo que no. Acá lo primero que hace es pedir la dirección de archivo. Vamos a probar por el camino correcto, que va a ser probando. Entonces, probando. Simple, ¿no? Abre el archivo, lo lee y tiene esa información dentro. Ahora, vamos a descomentar esto y comentar esto que está acá. Que sería prácticamente lo que siempre hacemos nosotros cuando creamos una excepción. Me imprime el tracks, el state. Print stack trace. ¿Sí? La pila de llamadas a métodos. Y fíjese que le va diciendo. Primero pasó, el error saltó en una clase que está definida por la librería de Java, ¿sí? Que sería Windows Exception. Y llamó a este método, que llamó a este método, que llamó a este método y así, ¿sí? Ustedes cuando estén trabajando siempre vayan al punto en donde ustedes pueden llegar a hacer la modificación de código. Que en nuestro caso es justamente el main, pero siempre es antes también. Que sería acá. ¿Sí? Esto es lo que sucede siempre. Ahora, esto lo podemos evitar haciéndolo como estaba antes. Otra cosa que tendrían que tener ahí en mente es que esto terminó la ejecución. Fíjense que ahí ya terminó. La solución propuesta es de que si falla,
vamos a colocar algo que podamos ver luego, probando 1.1.1.cc, ¿sí? Fíjense que acá no está eso. Entonces, ahí me dice, no existe el archivo, se procede a crearlo. Y ahí, bueno, ya me pide datos. El número de cuenta, que puede ser 1. El nombre es Pepe. El apellido y un balance, que acá, fíjense que yo lo anoté porque hay una especie de conversión medio rara. Tiene que estar definido con coma y 2 decimales. Y ahí cerré la ejecución. Una cosa, acá fíjense que esto está con un color distinto, es porque yo usé, en vez de usar el systemout, que está acá, usé un system.err, ¿sí? Que hace que se imprima de otro color, indicando que es un error. Si ustedes no quieren hacer ese color, se hace así. Y a ver si lo refrescamos. Ahí hay otro que ya había creado antes y el que acabamos de crear nosotros. Y podemos decir, entre comillas, que se salvó la situación de no haber encontrado el path correcto del archivo. Como les he dicho antes, no necesariamente esto sucede nunca, no necesariamente uno va a poder hacer, darle una solución al evento excepcional que está sucediendo, pero con que ustedes muestren un mensaje correcto sería suficiente, ¿sí? Bueno, volviendo a la diapositiva de acá, estos serían los tres tipos de excepciones que habíamos visto, de eventos inusuales que pueden llegar a suceder, ¿sí? El error, que son los que no podíamos manejar. Exception, que son los que deberíamos manejar, ¿sí? Y runtime exceptions, que son los que, para decirlo simple, deberíamos de debuguear el código para dar de solución, ¿sí? Ahora, ¿en qué punto uno se tiene que plantear crear excepciones propias, personalizadas? Que como hemos visto antes es bastante sencillo, ¿sí? Es simplemente heredar de exception. Para eso hay que preguntarse estas 4 preguntas, básicamente. Si necesitas de un tipo de excepción que no está ya en las librerías de Java, ¿sí? No vamos a reinventar la rueda. Si tus excepciones que vas a crear ayudan o no al usuario para diferenciar las excepciones que ya están creadas, ¿sí? Lo mismo. O sea, permite diferenciar. No voy a hacer otra excepción más para el manejo de lectura de archivos, ¿sí? Porque ya está. ¿Es necesario crear excepciones por una sola excepción o debería ser algo un poco más complejo como una estructura de excepciones como vimos con IO exception, ¿sí? Que puede llegar a lanzar muchas más excepciones específicas. Y después, otra, y quizás es la más importante en mi punto de vista, es que si ustedes están haciendo una especie de librería o API, o un programa también estaría bien. Esas excepciones que están creando van a ser accesibles por los usuarios. Y después, si esto debería ser para hacer que tu programa sea más autónomo o independiente, ¿sí? Supongamos que están utilizando una librería para abrir archivos específicos, como, no sé, ¿qué puede llegar a ser? Un archivo que ustedes hayan creado, ¿sí? Un punto y lo que sea. Así como tenemos punto .pdf, puede llegar a ser otro tipo que es punto .cc. Tendría que crear excepciones personalizadas para controlar los errores inusuales que pueden llegar a surgir en el tratamiento de ese tipo de archivo nuevo que esté creando. O simplemente lo más conveniente sería reutilizar lo que ya está puesto en Java para que se pueda utilizar y no tengas que andar explicando qué es lo que hace cada excepción que estás creando nuevamente, ¿sí?
Lo más posible es que le pidamos nosotros en un examen que creen una excepción, pero simplemente para poder ver si entienden esta estructura de herencias también que está involucrada en el tema de la creación de una excepción, ¿sí? Simplemente eso. Y acá empiezo a explicar lo que son las ventajas, que es lo que ya habíamos hablado antes, en la misma ejecución en el mismo ejemplo que habíamos visto antes, ¿sí? La primera ventaja que se identifica es que nos brinda una forma de separar la secuencia normal del algoritmo con respecto a lo que sucede, a qué hacer cuando sucede un evento excepcional. Y la documentación nos da este ejemplo en pseudocódigo que es parecido a lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Fíjense, en la parte izquierda tenemos un pseudocódigo que dice que abre un archivo y lo trabaja de una forma, ¿sí? Y fíjense que, por ejemplo, tiene una sucesión de if encadenados que van haciendo el control de las posibles situaciones excepcionales que pueden llegar a lanzar. ¿Sí? Si se abre el archivo, si no supera el tamaño del archivo, si hay suficiente memoria, ¿sí? Entonces, a medida que se van sucediendo estos if, va marcando un numerito ahí para usarlo después y determinar cuál fue lo que falló. Y después otro if para poder controlar eso y mostrar el mensaje. ¿Acuerdo? ¿Sí? Eso comparado con tener toda la lógica de haber trabajado con el archivo sin que hayan saltado todos esos errores en un bloque thread y después por separado ir controlando las posibles fallas que sucedieran, ¿sí? O sea, tanto al abrir el archivo como el tamaño o la memoria. ¿Se ve esa ventaja acá, en este de código más simple? Sí, sí. Bien, la segunda ventaja es que nos permite preparar los errores donde sí se puede solucionar, que es lo que habíamos hablado antes, ¿sí? Fíjense en este ejemplo de la derecha, tenemos un método que se llama método 2 y el 2 al 3 y en el 3 lee un archivo. Si tuviésemos que agregarle el manejo de archivos, el manejo de errores, se complejiza más porque tenés el manejo normal del programa junto con la verificación de si falla o no falla. Falla o no falla. Sí, sí. Sin embargo, si tuviésemos un problema en el método 3, que es donde estoy leyendo el archivo, y la solución recién la puedo dar en el método 1, con que yo propague ese error hasta ese método, ya estaría. ¿Sí? Me ahorro todos estos return de números de errores que pueden llegar a estar sucediendo. Bien, y la tercera ventaja es que nos permite agrupar o diferenciar los tipos de errores, que es lo que hemos hablado también en el ejemplo. Y esto sería que en un catch yo puedo ser tan específico como decir no encuentro mi archivo, o tan general como decir, mira, tuve un problema de internet y no pude abrir el archivo. Entonces, si yo colocara la captura o el catch de una exception, podría agrupar todo este tipo de eventos excepcionales o hacerlo tan específico como decir, mira, falló en la apertura de este archivo o en la comunicación con tal servidor. ¿Sí? Y este resumen lo hicimos ya, así que lo podemos saltear. Pero básicamente el try era el bloque donde salta la excepción, el catch donde manejo la excepción, el finally para liberar recursos y se ejecuta siempre, eso estamos seguros. Y esto, bueno, lo habíamos hablado, pero un try puede tener al menos un catch o un finally, pues, o ambos, y tener tantos catch como sea necesario. Y luego tenemos la palabra reservada throw, que lanza una excepción, ¿sí?
y la throws, que indican el encabezado método que se propaga que puede llegar a lanzar una excepción, y la estamos propagando. Bien, y ahí termina la parte de excepción. ¿Tienen dudas? ¿Alguno se le...? A ver, yo, Sí, te escucho. cuando ponías un throw, ¿cómo manejabas esa excepción desde otro método cuando lo llamabas? ¿El throw o throws? Eh, el throws, El en el throws, encabezado método. ajá. Es lo mismo que, fíjate acá. A ver, me quedo. Fíjate que, por ejemplo, el IO exception que está sucediendo acá sucede cuando yo hago esto acá, ¿sí? Cuando trato de crear un escáner con un path, que puede llegar o no estar este path correcto. Si yo tuviese que manejarlo acá, esto estaría en un bloque try. Pero como yo lo estoy propagando, no hace falta que yo lo haga. Pero sí va a hacer falta que lo haga en quien está llamando este método del archivo, ¿ves? Entonces, me obliga a colocar el try. Sí, el llamado al método sí o sí tiene que estar dentro de un try and catch. Exacto, eso mismo. Está bien. Esa es la diferencia. Profe, entonces básicamente el throws lo que haría sería, por así decirlo en criollo, de hey, quien esté llamando a este método tiene que manejar esta excepción, ¿no? Sí, o propagarlo. Propagarle. ¿Qué sería propagar? O sea, Colocar ir más arriba. nuevamente. Sería ¿Cómo? esto. Sería colocar nuevamente el throw exception acá. Ah, Y bien. eso me permitiría sacar el try de catch de acá. Pero bueno, no tiene mucho sentido porque el main ya es lo más de abajo que se puede llegar en la ejecución, ¿no? Bien, ¿más preguntas? ¿Algo con respecto al práctico que hayan visto y que ahora se entiende un poco más? ¿O se entiende menos, quizás? Bueno, espero que se entienda más ahora cuando ustedes están utilizando un try and catch, que antes Eclipse lo forzaba a colocar y ahora, bueno, van a entender mejor si capaz es Sí, mejor ahora se entiende mejor. propagarlo o manejarlo o qué sucede, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Una pregunta. Sí, escucho. ¿La teoría esta que vimos hoy va a estar en el campus? ¿Las diapositivas? Lo que fuiste sí, 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 eso. Sí, lo subo. Ah, No sé si son tan ah, útiles porque, no sé, yo creo que necesitan de lo que de lo que estoy explicando yo también, ¿no? Pero no, Está sí, buena sí. la tablita está bueno, de la está bueno. última, ¿La tablita de cuál? de las excepciones. Ah, esta. Sí, sí, está. Es útil. Sí, obvio, lo subo. Si alguna vez ven que no subo algo, avísenme porque me colgué, digamos, básicamente. Claro, Pero sí, porque justamente hace rato estaba buscando lo de la teoría de base de datos y creo que no está visible. no está visible. No, pero está subido en el canal. Lo que me faltó colocar fue el link en el Claro, coso. pero falta así el PDF, viste que está teoría U3, herencia. Yo pensé que estaba, capaz que estaba oculto. Con la teoría de base de datos no usamos ningún PDF. No, ni ninguna diapositiva. Por eso no encontraste, es que no hay. Ok. Eh, por ahí lo que les sería más útil tener una especie de apunte de la cátedra, ¿no? Pero bueno, eso va a ser con tiempo. Ahora
me agarraron con la responsabilidad de dar teorías muy en el medio de la cruzada. Toda esta información, me olvidé de colocarlo acá, lo voy a agregar ahora, la saqué de la documentación oficial de Oracle de Java. ¿Sí? Ahí van a encontrar ejemplos más elaborados quizás, por si quieren profundizar más en el tema. En realidad excepciones no tanto, porque hasta ahí llega excepción. Pero ahora con el tema que vamos a ver ahora, sí, van a encontrar mucha más documentación. Nosotros vamos a ver concurrencia muy por encima porque primero es un concepto que ustedes tienen que profundizar en sistemas operativos. ¿Sí? Nosotros nos encargaríamos de introducirlos en el tema, más que explicar los detalles mismos del programa. Así que, si les parece, empezamos con el siguiente tema. Pero denme dos minutos que voy al baño y vengo, ¿sí? Ahí vengo. Bien, ¿están todos? Vamos a hablar de concurrencia ahora, ¿sí? No vamos a profundizar mucho ahora porque es complejo el tema. Con estas dos diapositivas ya tenemos mínimo media hora para hablar. Y seguro ya están medio saturados, así que no sirve que yo les hable y les hable sobre algo que no lo van a procesar correctamente, ¿sí? Bien, voy a hablar mucho, así que presten atención y córtenme en las preguntas, si tienen preguntas en el medio. ¿Sí? Bien. En programación existen dos unidades básicas de ejecución, que son los procesos y los hilos. ¿Sí? Más, les puedo mostrar acá directamente los procesos que yo tengo abiertos. Estos son procesos, ¿sí? Y también hay subprocesos que se podrían llegar a entender quizás, por ejemplo, Chrome que tiene un montón de subprocesos por debajo. Se pueden llegar a entender como hilos, pero no estoy muy seguro porque es algo que maneja el sistema operativo en sí. Si me equivoco acá, fíjense acá, claro, llama subprocesos. No estoy seguro si tuviese el sistema operativo en inglés, si esto se llamaría thread, quizás sí. Pero bueno, cada uno de estos procesos tiene información asociada, que son así a grandes rasgos lo que vemos acá como el código, los datos y los archivos, ¿sí? Y además el registro, un contador y un stack. En otras palabras, siendo más abstracto, cada proceso tiene un conjunto privado de recursos para su ejecución. Y por lo general lo más importante que ustedes van a tener que tomar en cuenta son los datos que está manejando ese proceso. Es normal pensar que un proceso es una aplicación o un programa
pero en realidad no es solamente una aplicación, sino que podría ya tener un conjunto más de varios procesos. ¿Lo ven a eso? Como por ejemplo el que acabamos de ver de Chrome. Vieron que tenía muchos como subprocesos o procesos asociados. Es más, creo que si lo vemos acá, está repetido. Fíjense que tenemos Google Chrome acá y después tenemos otro proceso que también es de Google Chrome metido ahí como, como segundo proceso, ¿sí? Que no necesariamente es un subproceso. Vamos separando entonces qué podría ser una aplicación y qué es un proceso. ¿Lo ven eso? Sí, profe. Bien. En Java se pueden crear aplicaciones que puedan llegar a tener muchos procesos, ¿sí? Con una clase que se llama Process Builder. Pero eso no lo vamos a ver ahora. Simplemente sepan que eso existe. ¿Sí? Bien. Thread o hilos. Todos los procesos al menos tienen un hilo. ¿Sí? Crear un hilo requiere de mucho menos recursos. ¿Por qué? Porque sucede esto que ven en la parte derecha de que este hilo, este y este estarían compartiendo tanto el código como los datos, la memoria, perdón, la memoria del programa y los archivos que estén que hayan abiertos, ¿sí? Se comparte eso. Entonces, si ponemos la comparación entre crear muchos procesos o muchos hilos, la diferencia es esa, ¿sí? Cada proceso va a tener su espacio de memoria y sus archivos. En cambio, si manejásemos muchos hilos, vamos a tener un solo conjunto de espacio de memoria y un solo conjunto de archivos abiertos en este caso. A veces se llaman a los hilos eh, como procesos livianos, algo así, pero no sería lo más correcto de decir. En Java el hilo principal se llama main, eso ya lo sabemos, y creo que lo pueden decir. Y en ese main uno puede llegar a crear muchos hilos. Hasta el momento solo estuvimos creando un solo hilo, ¿sí? Pero por lo general, sin que nosotros nos demos cuenta, eh, el hacer una aplicación también significa que por detrás Java está creando otros hilos que se encargan de trabajos como el manejo de la memoria o el manejo de posibles señales o interrupciones que puede llegar a enviar el sistema operativo. ¿Sí? Y lo pueden también ver desde el punto de vista de un usuario que, por ejemplo, yo ahora tengo abierto una sola aplicación de Chrome, pero sin embargo tengo abierto como 2 o 3 procesos de Chrome y a su vez como 14 subprocesos de una sola de ellos, ¿sí? Bien, vamos a ver algo de código antes de ver esto que está acá. Excepción, hilos acá. Es bastante, crear un hilo es una pavada, ¿sí? Hay dos formas de crear hilos. Esta es una, ¿sí? Es extendiendo de thread. Voy a agrandar un poco a ver si se ve mejor. Uno extendiendo de thread, lo que tiene que hacer es implementar este método run, que es lo que se va a suceder cuando yo le dé cuando cree el hilo y le dé start para que corra, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es ejecuta esto y listo, muere mi hilo. En este caso lo que tengo adentro es un bucle que imprime por consola hilo 1, ¿sí? Porque es donde viene acá. En cuanto a esto, no presten atención a eso. Ya lo vamos a ver cuando empecemos a explicar esto. Hilo 2 es un ejemplo de la segunda forma de implementar un hilo, que es haciendo que hilo 2 implemente la interfaz Runable, ¿sí?
Esta interfaz nos va a obligar a que definamos el método run, ¿sí? El cuerpo de ese método. Y también lo mismo, cuando yo le dé start, se va a ejecutar esta porción de código, ¿sí? Ahora, para poder ejecutar ese código, lo que se hace es, cuando hereda de hilo, simplemente creo el hilo y le llaman método start, ¿sí? Y ahí se ejecuta. Vamos a hacerlo. Fíjense, tan simple como esas dos líneas de código, que puede llegar inclusive a ser uno solo. Noten una cosa. Ahora, ¿quién se da cuenta qué es lo inusual acá? Me lo puedo decir. Y con el start se hizo lo que teníamos en room, ¿no? Sí, eso es lo esperado. ¿Hizo el doble? ¿Cómo? No. ¿Que se hizo el doble? No. A ver, 1, 2, Son 3. 12. Ah, que empezó primero por el final y después imprimió los hilos. Exacto, a eso me refería. ¿Tiene sentido? No, no. O sea, en realidad sí y no. Si estuviésemos pensando en la lógica que venimos trabajando nosotros, la ejecución normal de un programa sería ir de las sentencias de la primera línea de código hasta la última en un orden secuencial. En cambio, lo que sucedió ahora es de que una vez que yo le di start, el sistema operativo lo empezó a manejar como si fuese un hilo independiente, una secuencia de ejecución separada de la secuencia de ejecución de mi hilo main. Lo ven a eso es como si estuviese corriendo dos programas, pero en realidad es uno solo, ¿sí? Entonces, ya esa estructura secuencial de ejecución de un programa ya no es la misma, ¿sí? Ya van por separado. Y fíjense qué pasó. Le di start, eso se fue a un segundo plano para ser controlado por el sistema operativo como él lo quiera controlar de la forma más eficiente. Y se siguió ejecutando las líneas de código que le siguieron a la línea 8, ¿sí? Se fue a la 18 directamente. Y se imprimió primero esto. Y luego, porque el sistema operativo lo decidió, le dio paso a mi hilo 1 al procesador para que se ejecute. ¿Sí? ¿Lo ven todos esto? Sí, sí. Fabricio, Miguel, Ariel, Luca. Es importante que lo vean. Si alguien no lo vio, me tiene que decir ahora. No, yo no lo vi, pero. Eso del hilo uno tiene que ver con lo del el tiempo ese que decía el lib, no, No, el tiempo que tarda en ejecutarse, o eso es aparte. no. Fíjate, lo vamos a hacer más fácil todavía. A ver. Eh, vamos a hacerlo menos. Fíjate, yo para crear un hilo, ¿qué necesito? Hacer una clase que extienda de 3. Vamos a copiar este elemento de y mi enmiendo hasta acá. Vamos a hacer inclusive que extienda acá. No sé si se les voy a complicar más o no. Vamos a ver. Y acá hay que implementar el método run. Vamos a copiar acá. Conciso. Hola desde hilo 1. Y esto me está dando problemas ¿por qué? A ver. Solo acá. Ahí está. Desde hilo. Y vamos a hacer un ejemplo del 2.
que implementa Runavy. Fíjense que me obliga a implementar el run. Y acá puedo hacer sysop -2. Tan simple como eso. Entonces ahora yo puedo hacer new de hilo 1 y hacerlo en punto start. ¿Sí? No sé si me está tomando bien esta clase o esta clase. A ver ahí. Ahí está. No, incluso ni está inventando eso. Bueno, al final la terminé complicando más. Pero fíjate una cosa. Vamos a ahorrar el ejemplo entero. Más sencillo. Entonces, el cuerpo del hilo 1 puede ser tan sencillo como simplemente un siso. ¿Sí? El bucle está, ¿por qué? Porque si no, podría llegar a no suceder esto que acaba de suceder de que se ejecute una cosa u otra. ¿Sí? Pero podría tener un sleep, por ejemplo, y esta comprobación de acá, y simplemente imprimir esto que está acá, lo mismo para el hilo 2, y al mismo tiempo que suceda esto de que se ejecuta esto primero, o por ejemplo lo del hilo 2 o el hilo 1. Creo que si les comentamos esto vamos a verlo un poco más claro también. Ahí está, fíjense. Me falta algo para poder dibujar acá, pero ¿cómo podría llegar a ser? Fíjense, esto está en un hilo, que es el hilo main, ¿sí? Esto que está acá, junto con esto que está acá, el hilo 2, está en el hilo 2, y esto que está acá, en el hilo 1, está en otro hilo aparte, ¿sí? Fíjense lo que sucedió acá a nivel ejecución, fue que yo tengo algo muy parecido a esto, ¿sí? Pasó esto en realidad. Supónganse que este es el hilo main, este es el hilo 1 y el hilo 2. Esto, cuando se ejecuta, lo que sucede es que van a parar a un procesador, a 1, a 2 o a 3, ¿sí? A lo que sea, ¿sí? Se ejecutan concurrentemente. Y si tenés muchos procesadores, paralelamente también. Concurrencia en realidad hace referencia de que teniendo un procesador, lo que se empieza a suceder es de que el tiempo de ejecución se empieza a segmentar y entra un hilo, un tiempo y sale. Entra un hilo, un tiempo y sale. ¿Sí? Esa sería la concurrencia. ¿Lo ven claro eso? Me falta algo para poder dibujar a un pizarrón, me falta. ¿Paint? Pero se entiende, ¿no? Se ve gráficamente en realidad. Fíjense que el sistema operativo le dio espacio al hilo main primero, porque lógicamente igual es lo que primero se ejecuta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Se ejecutó la línea 5 del código, la 6. Creó espacios de memoria para estos dos objetos, ¿sí? Y luego se ejecutó esta línea de código y esta línea de código, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Por detrás lo que hace es crea toda esta estructura, o sea, pasamos de tener algo así a tener algo así como estaba a la derecha, ¿sí? Se encargó de crear registros, un stack, un counter para cada uno de los hilos que fui creando. Y luego imprimió esta línea de código, que podría inclusive no haber sucedido y haber sucedido por acá, ¿sí? En la mitad de la ejecución de los demás.
Y fíjense que a pesar de haber dado inicio primero al hilo 1, al procesador entró primero el hilo 2. ¿Por qué eso? Porque no necesariamente sigue este tipo de ejecución, ¿sí? El orden de ejecución, cuando uno empieza a hacer hilos o muchos procesos, está dado por el sistema operativo. El sistema operativo es quien decide quién entra o no al procesador de la computadora. ¿Lo ven eso? Sí, sí. Y ahí cuando se duerme le da la prioridad al otro hilo, ¿no? Se podría decir. Y dice, bueno, como este hilo se durmió por X tiempo, que vaya trabajando el otro y después retoma este. Claro, eso me da pie para mostrarles la segunda imagen que está acá, que es... Profe, Sí, ¿puede ser que le puedo dar alguna prioridad a algún hilo? O ya, un ejemplo, yo necesito que se inicialice el hilo 1, digamos. Ya dejo dormido el hilo 2 con el lib y ahí le doy la prioridad al hilo 1, ¿no? ¿Puede ser eso? puede ser. Pero hay un pequeño detalle ahí que les tengo que aclarar. Ya sea para Java o para Android, por ejemplo, que también utiliza Java o cualquier otro lenguaje. eh, el que yo especifique en mi código la prioridad del hilo no significa que después el sistema operativo lo va a tomar en cuenta. ¿Sí? O sea, el sistema operativo hace lo que quiere. Exacto. Sí, en otras palabras sí. Hace lo que quiere, en realidad, Entonces, sí. disculpen. Entonces, no podemos predecir cómo se va a imprimir eso, lo que estaba mostrando. No. Sí y no. Eh, Porque vos podrías, por ejemplo, mandar a dormir que es lo que hago acá. Fíjate que yo, bueno, ya nos adelantamos un poquito. La ejecución del hilo 1 lo que hace es, bueno, voy a imprimir 10 hilo 1, ¿sí? Pero en el 7 lo que voy a hacer es mandar a dormir este hilo. Que lo que causa es que saca del procesador esta cantidad de milisegundos, ¿sí? Esa sería una forma de decir, bueno, para forzar el mandar a dormir un hilo, ¿sí? Cosa que no hago acá. O sea, acá también se hace. Y fíjense que lo que sucedió es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que esta empieza por 0, así que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al 7, yo mandé a dormir por 2 segundos el hilo 2. Entonces, ¿qué hizo el sistema operativo? Dijo, bueno, ya está, tengo espacio en el procesador, mando a ejecutar el otro hilo que está esperando a ser ejecutado, que es el hilo 1. Imprimió sus otros unos que faltaban, sus primeros 7 unos, y después, como hilo 2 ya hizo su tiempo de espera de sleep, entró en un nuevo procesador para ejecutarse, y imprimió los hilos que estaban faltando y terminó su ejecución. Y después entró otra vez el hilo 1, ¿sí? Hay una forma de decir, bueno, puedo sincronizar la ejecución de los hilos, pero tampoco es lo que vos estás queriendo hacer, ¿sí? Uno que está queriendo hacer en este caso, al separar la ejecución de tu programa, es que puedas ejecutar paralelamente varias cosas al mismo tiempo. ¿Eso lo ven? que esa parte sí, ahora sí la entendí esa parte, pero en el main, viste que no entendí, por ejemplo, se puede ejecutar primero el hilo 1 y después el hilo 2 y después en otra vez que corre el programa se ejecuta primero el hilo 2 y después el hilo 1. Sí. Eso pasa. A ver, si Ah, sucede. No, el hilo 2 siempre está ganando, pero fíjate que puede llegar a acá, por ejemplo, ¿verdad?
Esta es la más inusual que puedo ver. Bueno, no es inusual, es lo que sucede. Entró el hilo 2, pero el sistema operativo dijo, no, mirá, chao, entró el hilo 1. Que entre el hilo 1. Lo suspendió el hilo 2. Entró el hilo 1, se ejecutó X cantidad de veces, después entró el hilo 2, después entró el hilo 1 de nuevo, después entró el hilo 2 y después el 1. A ver. Estos se fueron ejecutando. Lo que pasa es que este ejemplo no sé si es el mejor. O sea, se ve claramente que no se están ejecutando secuencialmente, que es lo que estamos queriendo hacer. ¿Sí? Sí. ¿Y si se crean dos hilos más, hilo 3 y hilo 4? Y va a suceder lo mismo. Ahí va a ser mucho más variado, ¿no? Claro, sí. Sí, igual, más variado que esto no lo hagamos porque si no va a ser más confuso todavía. Pero es lo que sucede, ¿sí? O sea que, profe, lo primero, o sea, la primera elección, por así decirlo, entre el hilo 1 y el 2, va a ser como random. Claro, la ejecución de los hilos ya no está determinado por mí, sino que va a estar determinada por el sistema operativo, quien es quien decide quién entra al procesador y quién no. Y si bien existe la forma de darle prioridad, como decía Jonathan, es como el sistema operativo lo toma como una sugerencia, ¿sí? Sí, mira, para mí este hilo es más importante, pero en definitiva, manejarlo vos, ¿sí? Es así. Y sucede esto tanto para aplicaciones de escritorio en Windows o en Linux, como también para Android. En Android es mucho más pesado todavía porque como está corriendo sobre dispositivos que llevan batería, la optimización que hace el sistema operativo por detrás es mucho más fuerte, ¿sí? Mucho más grande. Pero bueno, eso es cuando alguna vez si quieren ver algo de eso. Uno lo que está tratando de hacer al crear muchos hilos, o hilos en realidad, es de poder separar la ejecución de mi programa y que esta ejecución termine siendo paralela. Esto significa que yo, por ejemplo, en esta máquina tengo, no sé, 8 núcleos, ¿sí? Que en realidad no hay una correspondencia, pero para que se entienda, eh, supónganse que tuviese la posibilidad de atender 8 procesos paralelamente, o sea, ejecutándose a la par, ¿sí? Eso es lo que uno lograría al paralelizar ejecuciones de código, ¿sí? La optimización del recurso que tengo disponible y la ejecución del tiempo también, ¿sí? No es lo mismo hacer algo secuencial que algo paralelamente varias veces al mismo tiempo, ¿sí? Uno lo que busca es eso cuando hace Linux. Separar la lógica para poder ejecutarse al mismo tiempo en varios lados. O concurrentemente. Que la concurrencia se diferencia porque, suponiendo que tenemos un solo procesador, lo que hace el sistema operativo es, bueno, mira, yo te voy a dar X tiempo, que se llama quantum, un quantum de tiempo para ejecutar tal proceso, o tal hilo en este caso, ¿sí? Pero en 2 segundos te saco porque tengo otro proceso esperando. Entonces, sale y entra otro proceso. ¿Qué es lo que sucedió acá? Fíjense que se ejecutó el main y lo hizo tan rápido que ya finalizó, ¿no? Y después entró el hilo 2 y no esperó que imprima sus 7 cadenas hilo 2. ¿Lo ven? Dijo, no, mira, te tengo que sacar porque el sistema operativo lo decidió e ingresó el hilo 1. ¿Sí? Y así con la demás secuencia de ejecución de los hilos. ¿Lo van entendiendo?
poquito más claro. Necesito un pizarrón para poder dibujar el procesador y los, y los hilos entrando y saliendo, ¿sí? ¿Y Pero, con Py, profe? ¿Te anima? no, para la clase que sigue, o sea, para mañana, voy a conseguir algún gráfico que lo tenga si no lo hago yo. Eh, Fíjense que el tema es pesado de entender, por eso les decía que no vamos a entrar a profundizar mucho hoy, sino que vamos a explicar estas dos cosas nomás, ¿sí? Una es el gráfico 1, ¿dónde está el gráfico 1? Acá. Esta diferenciación, o sea, lo que vimos hasta ahora es la diferenciación que hay entre procesos e hilos, ¿sí? ¿Eso quedó claro? ¿Sí? ¿No? ¿A alguien no le quedó claro? Y si no le quedó claro, pregunte, por favor, es el momento para hacerlo. ¿Se ¿Cuántos entendió, procesos, profe? cuántos procesos tengo acá yo en esta ejecución? ¿Dos? ¿Hilo 1 y hilo 2? No, tengo un solo proceso. Está trabajando con 2 hilos. Va, 3 con el main. Claro. Fíjese cuenta. Si yo no hubiese lanzado esos dos hilos, tendría tendría una ejecución de este tipo, como el de la izquierda, ¿sí? En donde mi programa se lanza, me asigna un espacio de memoria y abre archivos, que en este caso no lo hago, pero lo podría llegar a hacer, ¿sí? Y se ejecuta secuencialmente este hilo. Pero en realidad yo lo que hice fue, cuando se ejecutó este hilo, a ver, voy a dibujar acá. Voy a terminar en Paint otra vez. Acá, no, vamos a hacerla. En toda la bibliografía van a ver que los hilos son más o menos así, como un hilito, ¿sí? Acá empieza el main. Hilo main, ¿sí? Llega a un punto en donde la ejecución se bifurca, ¿sí? Esta sigue, este sigue siendo habilidad y después sigue acá. ¿Sí? Este sería hilo 1 y hilo 2. ¿Está? Y acá, ¿cuál sería? El hilo main. Hilo main. Y llegan a un punto en donde este termina y este termina. Que es independientemente de lo que yo quiera, ¿sí? Hay herramientas para poder sincronizar esto. Eso lo vamos a ver mañana. Entonces, y todo esto sería... Uy, vamos a ver acá un cuadro. Un proceso. Proceso. Que es parecido a lo que está acá en el gráfico también, ¿no? A ver. O sea, el hilo vendría a ser como lo interno del proceso, por así decirlo, o está mal dicho. Es así, sí. El hilo puede ser, tu proceso puede tener un hilo o muchos hilos. Y esos hilos te brindan a vos la capacidad de separar la ejecución de tu programa de algo secuencial, ¿sí? A algo concurrente o paralelo, ¿sí? Eso depende de tu hardware que tengas por detrás. Esa es la ventaja, ¿no? ¿La cantidad de hilo es proporcional a la efectividad o no? Ponele, si yo tengo un programa que tiene varios hilos, como que es más eficiente, ¿no? ¿Puede ser? Sí y no, depende mucho de qué tarea le estés dando al hilo,
¿sí? Ejemplo, si yo tuviese un hilo que se está encargando de graficar por pantalla el movimiento de un personaje, ¿sí? Y estoy haciendo un jueguito, ¿no? Y otro hilo que se encargue de graficar el fondo del juego, ¿sí? Personaje y juego. Tiene sentido, ¿no? Porque las dos cosas quizás se pueden estar moviendo de diferentes formas. Ahora, ¿tendría sentido yo que haga para graficar el movimiento de personaje 3, 4 o 5 hilos? ¿Sería más efectivo o terminaría gastando más tiempo o invirtiendo más tiempo del procesador en hacer la división del trabajo necesario para renderizar ese personaje que ejecutando efectivamente de forma secuencial un hilo? ¿Sí? Porque fíjense que todo este proceso de crear hilos también conlleva un pequeño esfuerzo, que sería esto de empezar a crear en memoria registros, un manejo de pilas y un contador para cada hilo, ¿sí? La idea es que ustedes hagan este trabajo de dividir ejecuciones para cosas bastante pesadas, ¿sí? Ejemplo, cálculos de matrices. Vieron que las matrices se pueden segmentar y después agrupar, ¿sí? Podría llegar a ser el cálculo de una multiplicación de matriz, en donde hacen submatrices y le mandan esa submatriz a cada uno de los hilos. Y después, utilizando el método join, que permite esperar a que finalice un hilo, procesar toda esa unificación del cálculo en el hilo main y mostrar el resultado, por ejemplo. Eso sí te brindaría a vos que el cálculo se haga mucho más rápido. Pues estaría utilizando el poder de cómputo entero y no solamente un hilo para esa ejecución. ¿Se entiende? Eso sería para matrices grandes. Si fuese una matriz chiquita, todo el proceso que se requiere hacer la división de la matriz y luego unificar ese resultado, quizás termina ocupando más tiempo que el haberlo hecho secuencial, porque es chiquitito, ¿sí? ¿Se entiende ahí el contraejemplo, Jonathan, o no? Sí, profe, se entiende. Bien. Esto es aplicable a todo lo que a todos los problemas que se puedan llegar a subdividir. Hay muchas veces que no se puede subdividir. Por eso lo tienen que analizar. ¿Entienden la diferencia entre concurrencia y paralelismo? Concurrencia sería que venga uno después del otro y después del paralelismo que estén sucediendo a la vez. Exacto. Supongamos que tenemos acá procesador 1, ¿sí? ¿Cómo se imaginan que este procesador 1 va a procesar este proceso con 3 hilos distintos? Si en realidad solamente puede tener uno solo al mismo tiempo. ¿Cómo lo haría? Trabajaría de un hilo por vez. Exacto. Asignándole un tiempo específico de tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces podemos pensar acá algo así. Consulta. Capaz que no tiene nada que ver, ¿no? Pero puede que yo le asigne un tiempo que no llegue a terminar el proceso o eso no me tengo que preocupar. No podrías estimar cuánto tiempo va a necesitar. Eso lo hace el sistema operativo. Ok. Mm, Una cosa menos de preocupar. Claro. Entonces, supongamos que esto está bajo una línea temporal.
que estaría entrando así, ¿no? Entra uno, un tiempito y sale. Y entra el 2, el main. Y después entra el 1 nuevo porque faltó procesar más líneas de código. Y entra el 2, y así, ¿sí? Ahora, si tuviésemos varios procesadores, sería algo así. Pongamos que tenemos 3. Lo más óptimo sería... Esto sería P1, P2, P3. ¿Y esto qué sería? 1, 2. Me quedó muy chiquito. Bien. Fíjense, acá ocuparía mucho menos tiempo la ejecución de las 3 cosas, porque se harían al mismo tiempo, en el mismo instante de tiempo, la ejecución de las 3 cosas al mismo tiempo, ¿sí? Eso lo hace más rápido. ¿Entienden entonces concurrencia y paralelismo? Sí, sí, se entendió. Más claro ahí, con el dibujo. Bien. Ahora, fíjense, si supuestamente yo ahí tengo 8 procesadores, ¿por qué estos 3 se ejecutaron de esta forma? ¿Cómo que está utilizando uno solo ahí o no? ¿Lo está? Parece, ¿no? Pero en realidad no. ¿Qué es lo que está acá? ¿Cuál es mi cuello de botella acá? Que se muestra ¿cómo es que se diría? Uno detrás del otro con la consola, ¿no? Exacto. No necesariamente se ejecutaron de esta forma, ¿sí? Sino que accedieron a la consola en este orden de tiempo. Tengo una sola consola, no tengo 3 consolas al mismo tiempo. Entonces no podría ver ahí el paralelismo en sí, ¿sí? Eso es lo que sucede. Y fíjense otra cosa, la consola que es en este... Para mi programa la consola que es es como un archivo, es un file, ¿sí? En donde yo voy imprimiendo o guardando, imprimiendo cosas dentro, ¿sí? Es algo que comparten los tres hilos en mi caso. Entonces, el principal problema de la programación concurrente o paralela es la gestión de los recursos que abrieron y que están utilizando, y aún más problemático es la gestión de memoria. ¿Sí? Quedan 5 minutos, así que les dejo la pregunta ahí y piensen por qué sería problemático, ¿sí? Y prácticamente toda la clase que viene va a ser en base a eso. Antes de terminar, vamos a ver esto que está acá, que es el ciclo de vida de un hilo, ¿sí? El hilo, cuando le doy Start, pasa de estar en un estado nuevo a un estado en ejecución, que puede estar o no preparado, ¿sí? Al mismo tiempo, si uno llama al método sleep o suspend o wait, pasa a estar bloqueado, porque todavía tiene trabajo para hacer, y cuando uno llama al resume o notify, pasa de nuevo a estar en ejecución. Y luego, una vez que termina su código, finaliza y pasa a un estado de muerto, ¿sí? El start es el que acabamos de ver. Después, el sleep es el que Java te permite a vos decir, bueno, anda a dormirte esta cantidad de milisegundos o esta cantidad de nanosegundos, ¿sí? El suspend es un método que ya no se usa, ya está deprecado, ¿sí? Porque primero lo que hace es suspender hasta recibir un resume. Entonces deja
deja la problemática del control de la ejecución del hilo muy sobre el programador, ¿sí? Porque en algún momento tiene que él llamar a resumen en la parte del código. En cambio, si uno solamente lo manda a dormir una X cantidad de tiempo, el mismo sistema operativo se va a encargar de poder levantarlo después sin necesidad de encontrar una llamada a resume, ¿sí? Y el wait lo que hace es esperar por otro hilo o por otro evento, otra condición, ¿sí? No se mareen tanto ahora, o sea, si están mareados, que seguramente es lo que está sucediendo, no se preocupen porque lo vamos a ver con ejemplos prácticos también, ¿sí? Pero básicamente lo que tienen que sacar de acá es estos estados que puede llegar a tener un hilo. ¿Había escuchado que alguien quería hablar? ¿Puede ser? Sí, ¿qué clase la sube hoy a la noche? Sí, sí, sí. Porque voy a querer verla al menos una vez más. No, fíjense, este tema, y en especial cuando lo empecemos a aplicar sobre algo que se llama productor-consumidor, se van a empezar a llenar de preguntas. Y hasta entrar quizás en un poco de pánico porque es lo que se evalúa en el examen, ¿sí? Pero termina aprobando todos porque lo terminan entendiendo al problema. Eh, Así que no se preocupen. Si ustedes le ponen ganas, lo van a entender. Para aprovechar estos Bueno, últimos dale. 2 minutos que quedan, les voy a hacer una pregunta. Que no es tanto de hilos, sino quizás de herencia, ¿sí? ¿Qué es mejor? ¿Extender de thread o implementar de runable? Fíjense que a nivel visual es casi lo mismo, ¿no? Los dos tienen el método de run y después en la ejecución lo que sucede es que en realidad uno es un parámetro de la creación de un objeto thread, ¿sí? Pero en realidad es lo mismo. ¿Qué cambia? ¿Qué piensan ustedes que puede llegar a ser mejor o peor? Y el implement para hacer varias cosas. Ajá. Y ahí como hay solamente una clase runnable, que pondría extends nomás. Vamos bien, es por ahí. Pero ¿cuál sería la ventaja entonces de usar uno u otro? ¿Cuál usarían de los dos? Yo usaría ahí el extends, porque no hace falta un implement, porque hay solamente un padre, digamos. Bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien utilizaría implements? Yo creo que también sería mejor la parte del extends, porque bueno, implements solo lo que te exige es que hagas el método run y nada más. Ahí después directamente con el extends te ahorras ese paso de poner el runable y ya igual te pide que pongas el run. Además que ya te viene con todo lo otro que tiene los hilos. Bien. En realidad lo más útil es el implements. Implement Renewable. ¿Por qué? Por lo que mencionaba recién, creo que fue Jonathan, ¿fue? Que vos podés. No estarías ocupando el espacio de extender de la clase. Como solamente podemos tener un extend, eh, te evitas ocuparlo utilizando una interfaz. Y la interfaz es múltiple, o sea que podremos llegar a hacer también que implemente otro tipo de interfaces, ¿sí? Una es esa. O sea que nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos llegar a utilizar el extends, entonces por eso mejor usar un implement. Una es así, en Más parte para sí. la herencia múltiple, ¿no?
Claro, o en Para realidad para la ahorrar herencia eso. simple, porque la simple también, o sea, no podría llegar a heredar otra cosa, ¿sí? Porque ya lo tenés ocupado con el teniendo de 3. Y después la otra Por ventaja ejemplo, sería que, fíjense que al usar el implemento de una interfaz, uno lo que está haciendo es decir, mi clase sabe hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, si uno implementa la interfaz, esto permite también utilizar otro tipo de librerías que gestionan los hilos. O no los hilos en realidad, sino todas las clases que saben correr, por así decirlo, ¿sí? Todas las clases que pueden ser ejecutadas dentro de un hilo, ¿sí? En fin, en otras palabras, usar una interfaz runnable permite hacer uso de otras librerías, ¿sí? En cambio con Thread no necesariamente. Pero eso, bueno, lo vamos a ver más adelante, quizás si utilizamos alguna de esas librerías más adelante. En resumen, esas dos, ¿sí? Una es, te deja el espacio de extents disponible para algo distinto y necesario quizás, y después que te permitiría utilizar librerías que tienen como insumo objetos eh, que saben ejecutarse, o sea, ser runnables, ¿sí? Es eso. Y bueno, ya está, ya son las 7, seguro que tienen dudas, pero mañana vamos a seguir hablando de esto, así que eh, vayan procesándolo y vean cuántas les preguntas. Encima son ustedes muy poquitos, así que me imagino que va a estar complicado para los demás que no vinieron. Pero bueno, ya veremos qué pasa. ¿Alguna duda antes de terminar? No, ninguna, profe. Ninguna, profe. Bien. Espero que con la clase de mañana ya lo podamos cerrar así hacen bien el práctico.